el tiempo en esta tontería. Pero lo que sí también pido que no nos vengan a comer la olla con que, oye, que no votéis, Déjanos tranquilos, tío. Porque que ya... Pero sí, creo que es evidente. Y yo sí que vengo de una cultura política y una generación que vivió lo que era el fascismo callejero en su expresión más violenta, con muertes más o menos de forma habitual. Cada pocos años teníamos un muerto. Y para nosotros, militar era organizarse, salir a la calle, armarte, básicamente, aunque suene crudo, ¿sí? Armarte e ir a por ellos. Pues asumías que te podían matar en esa militancia. Y creo que no estamos en ese momento histórico con Vox y con este tipo de partidos. Creo que sí que vamos a tener problemas cuando la ultraderecha avance posiciones, pero también creo que es un proceso lógico en la lógica del Estado. Quiero decir, si tú asumes y legitimas que el Estado es el lugar desde el que hacer política, asumes y legitimas la agenda política del capital, entendiendo que el Estado no es un ente neutro, sino que el Estado es su principal herramienta de dominación. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola, lo que están haciendo con estos discursos de alarmismo y demás. Además, nos dicen que la ultraderecha, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Bueno, ya hay, no sé si llamarlo campo de concentración es un poco frívolo, pero hay centros de reclusión de trabajadores migrantes por el hecho de ser trabajadores migrantes. Llevamos 1000 muertos en la frontera. En 2023 hubo un gasto militar del 63%, el mayor de la historia. En 2024 se ha batido el récord de policías en España y en 2025 se va a superar. Y no gobierna la ultraderecha. Entonces, que le bajen un poco. Bueno, no se puede decir que, por supuesto, tu estancia en prisión fuese cómoda. Te impusieron el régimen FIES, que son las siglas de Ficheros de Internos de Especial Seguimiento, teóricamente aplicado a miembros de bandas armadas y terroristas, y te intervinieron las comunicaciones tanto orales como escritas. No podías tener comunicación con nadie del exterior. ¿Cómo sobrellevaste esa estancia, esa etapa? Podía tener comunicación, pero lo grababan. Ya. Y luego, en vez de... pues tenía menos llamadas, porque ahí tienes 8 llamadas, bueno, no sé cómo estará, pero eran 8 llamadas a la semana, o de 5 minutos, y pues yo tenía 5 llamadas de 5 minutos, solo podía enviar 2 cartas a la semana. Todo lo fotocopiaban, las cartas y demás, las llamadas se grababan, los locutorios, el vis a vis, creo que también lo grababan, tanto familiares como íntimos. Entonces, bueno, sí que era un poquito, pues a ver, estás ahí notando como que tienes a los energúmenos estos ahí todo el rato mirando. Y luego son, al final, un tipo que decide, voy a ser director o subdirector de seguridad en una cárcel. Muy buena gente no eres, para empezar. Hay un sesgo de autoselección ahí, claro. En plan, o sea, como que ya... Entonces, que como vuelva por allí, me va a pasar factura, pero es lo que hay. Era mala gente y él lo sabe. Y hacían cosas, pues por ejemplo te llegaban y como te escuchaban lo que hablabas y a mí me gustaba hacer el tonto por teléfono porque me gusta hacer bromas y hacía bromas, tal. Me digo, tienes que madurar un poco. Y pues sí, eso que dices por teléfono, eres muy crío, ¿no? No sé qué. ¿Sabes? Como... Luego hubo otra época que me llamaban todos los días a la cabina de funcionarios y me decían, ¿dónde has ido hoy? Desde aquí, y cerraba la esta. Y al día siguiente otra vez. ¿Dónde has ido hoy? Y ya claro, al cuarto día ya, no sé, pues aquí, ya ibas sabiendo que... Pero claro, te llaman, tienes que ir, porque no sabes si es una carta, no sabes si te llaman para comunicar con no sé quién, que viene el abogado, que cualquier historia de estas. Y eso, hacían cosas de estas. Pero vamos, que igual que a mí me hacían eso, he visto como... Pues por ejemplo, hace poco que salió que tienen que indemnizar a Nahuel, el preso político anarquista, pues cosas que le hicieron a él también, que vi. A él le tuvieron directamente en aislamiento. Chapaba ahí, 23 horas de celda. Por ley dicen que es 22, pero... Ya, pero luego no. Es raro que lo cumplan. No sé.
Sí, justo también te quería preguntar, claro, ¿tú crees que existe un trato diferencial o particularidades en el trato que sufren especialmente los presos políticos de carácter Sí, político? sí, es evidente. O sea, ya, si no soy un preso político, ¿por qué hay tanto carcelero y la psicóloga y no sé que me viene a discutir de política? Que si los extremismos son malos, que si la violencia no lleva a ninguna parte, que tonterías de estas pues eso. Si no soy un preso político, ¿por qué queréis hablar conmigo de política constantemente, tantos de ustedes? Entonces, eso sí se lo decía. Decía, oye, si no soy un preso político, ¿por qué os empeñáis en que hablemos de política? Además eran conversaciones de lo más absurdas. Y luego el trato era diferenciado hacia nosotros en el momento ya que nos aplicaban el FIES. Luego a los vascos les costó, pero consiguieron hace ya tiempo poder estar juntos en cárceles y en módulos. Muchas veces no lo cumplían, pero bueno, más o menos ellos sí tenían esa oportunidad. Hay que entender que cuando hablamos de presos vascos, el colectivo de presos vascos es unificado y van todos a una. Claro, se coordinan. Pero sí que yo al final tuve contacto con sobre todo jóvenes de organizaciones como SEGI y demás, gente que no había participado en acciones armadas y estaban pagando condenas de 14 años y no habían visto una pistola en su vida, ni habían hecho ninguna acción violenta. No. Este caso en concreto fue por pegar carteles. Te acusaban de pertenecer a la organización, de apología, de pim, pam, 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 y según con 14 años, un chaval que le pillan pegando carteles. Bueno, eso ya pone un poquito la dimensión de lo que sucede allí dentro. Sí. Y luego, pues eso, no nos dejaban vernos entre nosotros, eso también. Entonces teníamos que ir a escondidas. Pues tú le decías las fallas, en la cárcel las fallas son notas que tú escribes en un papel y eso a través de otro preso lo envías a otro módulo. Normalmente las fallas son para intercambio de drogas o cosas así, o de dinero para pedir a un amigo, pero bueno, para los trapicheos y demás. Viene mucho de esa cultura que bueno, es la cultura de la supervivencia, de los barrios, de la cárcel y demás. En nuestro caso las fallas eran para discusiones sobre un comentario de un libro, sobre una protesta que se podía llevar a cabo o no por algo que le habían hecho a otro preso, y teníamos que estar así, un poco a escondidas, buscando el modo de comunicarnos. O sea que sí, era muy evidente que éramos presos políticos, solo viendo cómo nos trataban de forma diferenciada al resto. Como decías, conociste a Nahuel, un preso político al que el Ministerio de Justicia tendrá que indemnizar con 50.000 euros porque estuvo 16 meses en prisión acusado de terrorismo. Tengo entendido también que él es vegano y que parte de ese castigo disciplinario consistía en no darle opciones veganas y se negó a comer y bueno, acabó teniendo problemas de desnutrición. Sí. Sí, eso fue en Navalcarnero y es donde estaba este subdirector de seguridad que era tan... Del que hablabas antes. Sí, tan brutal. Y le tenían a legumbres y chuscos de pan porque se negaban a darle su dieta vegana y eso es algo que tiene que garantizarte. Pues si me quieres tener aquí encerrado, me tienes que alimentar en condiciones dignas y tienes que respetar que yo no quiero comer carne, cualquier derivado de animal, y no le respetaban eso. Entonces le daban dieta normal o dieta vegetariana, que decían ellos, pero era vegano. O láctea. Entonces, claro, esa dieta vegetariana pues se quedaba ahí. Claro, a mí me lo contaban gente que le veía, gente que sabía de él, pues tenía que andar con las lentejas, el pan, y él lo peleó, pues a través de instancias, de escritos a juzgados y demás, y lo consiguió que le diesen su dieta vegana, pero bueno, eso tuvo sus consecuencias. Sí, forma parte un poco de ese proceso de deshumanización y de humillación, ¿no? Sí. ¿Crees que hacen lo mismo con todos los presos o que fue...? Supongo que hay deshumanización. Con nosotros se ceban más porque hay un componente ideológico y un componente disciplinador muy importante, porque la cárcel es un centro de disciplinamiento de trabajadores. Esa es su esencia y es su génesis. Y nosotros somos además trabajadores organizados, ni mejores ni peores que el resto, pero estamos organizados.
y entonces el nivel de disciplinamiento tiene que ser Claro. aún mayor. Y bueno, se veía, bueno, es que cuando le concedieron el derecho a la dieta vegana le mandaron a la cárcel de Sevilla, a 500 kilómetros de la familia. O sea que, claro, tú allí sabes que cuando le arrebates alguna conquista, ellos tienen métodos Ya. para cobrársela, que muchas veces es eso, los traslados. Mm.